El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Estamos avanzando por Levítico capítulo 23, por las festividades bíblicas del Antiguo Testamento. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico y acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios. Una vez más, seguimos con nuestro estudio en las fiestas del Antiguo Testamento, como les decía. Tenemos este estudio y uno más en Levítico 23 para concluir esta serie. Estamos examinando las fiestas del Señor, 7 santas convocaciones, personas reuniéndose con el propósito por el cual Dios los llamó. La fiesta que vamos a ver hoy se llama la fiesta de expiación, completando el programa de ayer. Pero antes de hacerlo, vamos a orar y pedirle a Dios su bendición. Amado Padre, te agradecemos en este día que nos has dado esta revelación tuya. Te pedimos que nos ayudes a no ser negligentes con tu palabra, que no la dejemos de lado y permitamos que otras cosas tomen su lugar. Ayúdanos a tener siempre el apetito y la sed por la verdad, por tu palabra. La leche espiritual no adulterada que nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a ser quienes debemos ser. Señor, utiliza esta transmisión radial para que obre en los corazones de los oyentes por el poder del Espíritu Santo. Oramos por todas las emisoras radiales que están emitiendo este programa y también para que muchos puedan aprovecharlo a través de Internet. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levítico capítulo 23, vamos a considerar versículos 26 al 32. Llegamos ahora a la sexta fiesta. Recuerde que son 7, y la palabra fiesta no se refiere a un tiempo de comer, beber y alegrarse. Se trata de una convocación santa, una congregación en la cual Dios manda a su pueblo que se junte en un lugar con el propósito de honrarle, glorificarle y para la comunión mutua y bendición de otros. Estas 3 últimas fiestas en el calendario sagrado, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, son todas proféticas. Vimos el cumplimiento de las primeras 4 en la persona y obra del Señor Jesucristo. Tienen que ver con su muerte sacrificial, con su vida sin pecado y la vida del creyente en Cristo. La resurrección de Cristo y la promesa de resurrección para aquellos que estamos en Cristo. Pero el día de expiación apuntaba al futuro, a un día profético en la vida de la nación de Israel. Ahora, al sonar la primera trompeta, la iglesia será arrebatada para estar con el Señor. Esto ya lo vimos en nuestro último estudio, 1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:52. Después del rapto de la iglesia, la próxima trompeta será la voz de Dios llamando a los judíos a regresar a la tierra prometida. Mateo 24:30 al 31. Cuando llegue ese día, ninguna nación, no importa qué represente o quién la represente, podrá prevenir que Israel, el pueblo de Dios, regrese a su tierra prometida. Ahora, para Israel, ese día será el gran día de expiación. Es considerado el día más solemne en el círculo sagrado de días religiosos de la nación de Israel. He resaltado el hecho que en Levítico capítulo 16 se nos dan todos los detalles en cuanto al día de expiación. Y uno de los detalles más importantes era que durante ese tiempo ellos debían afligir sus almas. Capítulo 23 de Levítico, 3 veces menciona la frase aflijan sus almas, versículos 27, 29 y 32.
Eso simplemente quiere decir, niéguense a sí mismo, niéguense a sí mismos. La mejor actitud que el pueblo podía tener en el día de expiación era arrepentimiento, apenarse por el pecado, un tiempo de negarse a uno mismo. El propósito de este día era mostrar lo nefasto que es el pecado y la santidad de Dios. Poner en contraste el hecho de que Dios es un Dios santo y que odia y juzga el pecado. Se trataba de un tiempo de honestidad, de confesión verdadera. También era un desafío para el pueblo de Israel hacer exactamente lo que debían hacer. Ellos podían ser falsos, podían simular religiosidad, podrían haber congregado en esta congregación, en esta santa convocación, esta reunión, y haber hecho una confesión externa de pecado y traer un sacrificio por el pecado sin sentirlo así, sin la intención o sin ser sinceros. Creo que tenemos el mismo problema en la actualidad. Personas dicen haber recibido a Cristo, pero no hay una fe genuina ni un arrepentimiento genuino se ve. No abandonan el pecado. Tenemos personas que son bautizadas y que pasan a ser miembros de la iglesia, pero nunca hubo un cambio en su comportamiento, un cambio de vida. Nunca hubo arrepentimiento, confesión, abandono del pecado. Todas esas cosas están involucradas en el día de expiación. Y todo esto encaja perfectamente en el panorama profético de Israel. Antes que todo Israel sea salvo, debe venir el día de aflicción. Inmediatamente después del rapto de la iglesia y el sonido de la primera trompeta, habrá un breve periodo de paz para los judíos. Después de eso, de esa falsa paz, el hombre de pecado, el anticristo, revelará su verdadero carácter al traicionar a los judíos y ponerse en contra de la nación de Israel. Luego comenzará el día de la aflicción para Israel. Se lo llama en las Escrituras el día de la gran tribulación. Así lo llamó el Señor en Mateo 24:21. Se lo llama el día de la desolación que ha sido determinado, según Daniel 9:26 y 27. Joel lo describe como día de tinieblas y oscuridad en Joel 2:2. Se lo describe también como tiempo de angustia para Jacob en Jeremías 30:7. El Señor Jesús dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y después dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, los judíos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, en esta segunda venida de Cristo a la tierra, el arrepentimiento y el lamento de Israel comenzarán, y me refiero al arrepentimiento genuino, lamento genuino, una pena y un dolor verdadero por el pecado, a la vista de su Mesías, el Señor Jesucristo, al cual generaciones pasadas rechazaron, al cual clavaron en la cruz, del que dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros, crucifíquenle. A la vista de ese mismo Mesías, el Señor Jesucristo, se van a arrodillar ante él y reconocer sus pecados. Zacarías 12:11 dice que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. En Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Se trata del mismo manantial que se abrió en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años atrás. Cuando lo vean, Zacarías dice en 13:6, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces le confesarán diciendo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se imagina qué día glorioso cuando los judíos reconozcan a Cristo? Se digan uno a otro, Isaías predijo este día. Van a reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías. Ahora, la aceptación que Israel le dará a Cristo en su segunda venida
puede verse allí en la figura del día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba 2 veces más allá del velo, en el lugar santísimo. Cuando él salía, los israelitas tenían una confirmación que Dios estaba satisfecho y que la expiación había sido exitosa. Eso está en Levítico 16, versículos 3 al 15. Un famoso erudito bíblico vio en Levítico 16 una figura de la obra de Cristo en relación a la Iglesia e Israel. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento uno encuentra la predicción del Señor Jesucristo en gloria y la salvación de Israel. Mis amigos, ese día se aproxima. Nada puede prevenir que Cristo regrese y nada puede prevenir que Israel se arrepienta y regrese al Mesías, alcanzando así la salvación. Ahora bien, algunos estudiosos encuentran alguna dificultad al aplicar la obra de la expiación de Cristo hace 20 siglos atrás en el Calvario, aplicarla a Israel en el futuro. Bueno, eso es verdad, el manantial para el pecado fue abierto cuando Cristo murió en la cruz, pero experimentalmente el día de expiación para el pecador que se arrepiente es el día en que abre sus ojos al pecado y a la obra redentora de Cristo. Lo que el judío o gentil creyente recibe individualmente hoy, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo, Israel lo recibirá a nivel nacional en aquel día, el día de su regreso a este mundo. Yom Kippur es un día tradicional muy popular entre los judíos en la actualidad, y sinceramente creo que se trata de judíos religiosos que en el día de la expiación se arrepienten de sus pecados. Pero ellos no tienen la limpieza de sus pecados. Ellos han rechazado ese manantial abierto en la persona del Señor Jesucristo y su preciosa sangre. No han recibido al Mesías, y si bien están arrepentidos y muchos de ellos apenados por sus pecados y su actitud, no tienen acceso a Dios en el lugar santísimo porque rechazaron el verdadero sacrificio. Los judíos no tienen un sacrificio en la actualidad. Van al templo o a la sinagoga durante Yom Kippur y expresan su pena y dolor por su mal comportamiento, pero no tienen sacrificio, y nadie puede entrar en la presencia de Dios sin un sacrificio. Eso es lo que enseña Levítico 16, y ese capítulo arroja luz a la sexta fiesta, la cual está en Levítico 23. Mi corazón se inclina por mis amigos judíos. Son mis vecinos, algunos de ellos. Como muchos de ustedes saben, tengo algo de trasfondo judío. Los abuelos del doctor Lehmann Strauss, por parte de mi padre, eran judíos alemanes. Yo no cuestiono la sinceridad de los adoradores judíos durante Yom Kippur, lo que sería el día de la expiación. Eso no lo cuestiono, no tengo derecho a juzgarlos, pero sí sé, bajo la autoridad de la Biblia, y por la manera en que adoran, que no tienen sacrificio con sangre, y no tienen acceso a la presencia de Dios. El día de expiación se destaca también por un receso completo y una redención completa. Fíjense en los versículos 28, 30 y 32 de Levítico 23. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y a cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Se trataba de un día de reposo. Ahora, se le da mucho espacio a las instrucciones y detalles allí en Levítico 23. La ceremonia ese día representaba la cobertura completa de pecados y la restauración de la gente en su comunión con Jehová. Solo se puede reposar bajo el amparo de la sangre derramada del Hijo de Dios. No puede haber ningún reposo para un alma afligida fuera del Señor Jesucristo y su propio sacrificio.
Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estarse quietos. Y el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo leemos en Mateo 11, versículos 28 al 30. La magnífica aplicación de la obra expiatoria de Cristo puede resumirse en nuestro próximo estudio, pero quiero que usted vea una palabra que lo resume todo en esta sexta fiesta, la de la expiación. Vamos a repasar las palabras claves para cada fiesta. La fiesta de la Pascua, en primer lugar, salvación. La fiesta de los panes sin levadura, santificación. La fiesta de las primicias, seguridad. Mayordomía, administración. Después tuvimos la fiesta de Pentecostés, servicio. La fiesta de las trompetas, segunda venida. Ahora, ponga atención en la palabra clave para esta fiesta de expiación. La palabra es satisfacción. Cualquier estudio en la doctrina de la expiación de Cristo es incompleto si uno deja afuera la satisfacción. Es que el atributo moral fundamental de Dios es santidad. Entonces, es razonable que Dios tenga satisfacción al quitar el pecado. Pero la pregunta es, ¿puede la muerte de Cristo describirse como que satisfizo las demandas sobre el pecado? Cuando alguien viola un contrato, solo puede quedar libre del mismo pagando por la ofensa o poniendo un sustituto. Eso es satisfacer por medio de un sustituto. Esto puede ilustrarse de la siguiente manera. Supongamos por un momento que yo estoy en deuda con usted y tengo una obligación. Tal vez le pedí algo prestado y usted me pidió que le diera una garantía. Y usted viene y me dice, necesito mi dinero, y yo le respondo, lo siento, no lo tengo, pero yo tengo una garantía hecha, y eso toma el lugar de sustituto. Usted examina, lo acepta, solamente bajo una condición: si está satisfecho con la garantía, el sustituto, si el mismo es igual al monto que usted me prestó. Ahora, el hombre nunca satisfizo la demanda del Dios Santo. Israel nunca alcanzó los requerimientos de la ley de Dios. Por ende, la persona que no satisface la demanda del Dios Santo debe cargar con la penalidad pronunciada contra la misma. ¿Y cuál es esa penalidad? La muerte. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cualquiera que satisfaga las demandas de la santa ley de Dios por completo debe obedecer la ley en cada detalle para poder así ser justo sustituto por la ofensa. En su providencia, Dios alcanza las demandas de su ley. No es que nuestros pecados tengan poca importancia para Él, y por eso Él nos perdona. Dios nos perdona porque la sangre del Señor Jesucristo en la cruz fue tanto una sustitución como una satisfacción. Fue sufrir la agonía sangrienta del castigo que nosotros merecíamos. El pecado ha sido castigado y la justicia satisfecha. Por eso, el que recibió la expiación no espera más castigo. Dios, en su santidad y en su justicia, está completamente satisfecho con la obra completa y perfecta de su Hijo en la cruz. Pero, amados, Dios tendrá una satisfacción más grande cuando el día de expiación de Israel llegue, y esa nación reconozca y reciba a su Hijo, el Señor Jesucristo.
La fiesta de expiación que experimentará Israel en ese entonces será para Dios una fiesta de satisfacción, porque dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mi amigo, Dios solo puede estar satisfecho con usted y conmigo si recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en arrepentimiento por nuestros pecados, reconociendo que su muerte sacrificial y sustituta en la cruz del Calvario paga el precio completo, la paga completa por nuestros pecados. Y cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo, Dios nos recibe en forma personal, No es que seamos dignos, no porque lloramos por nuestro pecado, no, todo eso es importante y esencial, el arrepentimiento, la aflicción por nuestro pecado, el reconocimiento, pero la base de la satisfacción de Dios es la obra consumada del sacrificio de Cristo en la cruz. La expiación lleva consigo la satisfacción. Dios no está satisfecho con la nación de Israel en la actualidad, por el simple hecho de que Israel rechazó a su Hijo. La única satisfacción por los pecadores. Mi amigo, Dios no está satisfecho con ninguna persona que rechaza a Cristo. Dios no puede estar satisfecho si usted no recibe lo que le satisfizo a Él. Sus demandas santas se satisfacieron en la cruz, cuando Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, cuando venimos a Dios por la fe en Cristo, Dios nos acepta porque está satisfecho con Cristo. Charles Spurgeon dijo una vez, si un hombre o una mujer le ofrece algo a Dios a cambio de su salvación, Dios tendrá que arrojárselo en la cara. Una señora vino a él en una ocasión al terminar una predicación y le dijo, «Señor Spurgeon, me cayó mal que diga eso en cuanto a Dios tirándome algo en la cara a un individuo que ofrezca algo para su salvación». El señor Spurgeon le dijo, «Lo siento mucho, señora, no me puedo disculpar por lo que le dije. Jesús murió por sus pecados. ¿Y usted le dice a Dios que eso no es suficiente para usted? ¿Que usted tiene algo mejor que ofrecerle? ¿Su dinero, sus obras, su esfuerzo? ¿Le está diciendo usted a Dios que la muerte de Cristo no fue suficiente y que usted tiene algo mejor que ofrecer? Señora, Dios le tiraría su ofrecimiento por la cara». El señor Spurgeon, duro en sus palabras, pero tenía razón. Dios solo está satisfecho con la muerte de su Hijo como precio por el pecado. Terminando en esta oportunidad nuestro programa radial, le pregunto, ¿ha recibido usted a Cristo como su Salvador personal? ¿O pretende ofrecerle méritos a Dios, buenas obras, religiosidad? Amigo mío, arrepiéntase de sus pecados. Yo también soy pecador. Y dé ese paso de fe recibiendo a Cristo como Salvador. Yo lo hice hace muchos años y Dios me recibió en Cristo. Bueno, espero que sea así, que usted se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador personal. Por favor, hágalo hoy, y si necesita ayuda, llame a esta emisora local para pedir asistencia pastoral, para dar ese paso de fe, arrepintiéndose de sus pecados y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Bueno, les espero en nuestro próximo programa, a la misma hora, en la misma estación de radio. Si Dios quiere, vamos a concluir con esta serie de estudios sobre las festividades bíblicas. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga ricamente y será hasta la próxima. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.